Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sala del conocimiento de sí mismo. Hoy tenemos un tema muy interesante y controversial en relación al despertar de la conciencia. Vamos a hacer el estudio de lo que son las drogas y el alcoholismo. Un tema que a veces genera mucha inquietud en las personas que estamos relacionados con los conocimientos sobre espiritualidad y conciencia. Porque muchas veces nos preguntamos qué tiene que ver este tipo de asuntos con nuestros anhelos de crecer como personas. Normalmente los temas de espiritualidad están relacionados al desarrollo del amor, de la sabiduría, que las dimensiones, que las existencias pasadas, que si el karma, ¿sí? Que si la meditación, que si las leyes de la naturaleza. Normalmente tenemos muy relacionado la espiritualidad con estos temas, que obviamente sí forman parte y que los vemos durante todo nuestro currículum. Pero también tenemos este tema, drogas y alcoholismo, y a veces esto le choca a mucha gente. Bueno, ¿y cuál es la relación que existe entre este tema de drogas y alcoholismos y el despertar de la conciencia? Tiene una gran relación. Hay muchas cosas por estudiar, por cuestionar, por reflexionar, por indagar respecto a estos temas, respecto a la cultura, respecto a lo que consideramos como lo bueno, como lo malo, como lo moral. Y todas estas cosas están relacionadas con el autoconocimiento, con la capacidad de comprensión y el nivel de sabiduría que hemos logrado alcanzar de la vida, de la cultura, de la gente, del funcionamiento de la psiquis y de muchos otros aspectos. Entonces este tema es muy importante y nos está invitando a hacer como cada tema un trabajo espiritual, como cada tema nos enseña. ¿Sí? Vamos a dar inicio y nos preguntamos, ¿qué son las drogas? ¿A qué nos referimos con este concepto, con este término? Llamamos a las drogas como al conjunto de sustancias naturales o sintéticas que alteran el funcionamiento de la psiquis y de las emociones. A sustancias naturales o sintéticas que alteran la percepción de la realidad, que alteran la conducta humana, a sustancias que generan algún tipo de daño y dependencia. A eso le estamos llamando como drogas. ¿Estamos más o menos de acuerdo con este término? ¿Sí? Una droga es cualquier sustancia que altera la actividad psicológica de la persona, que altera su percepción, que altera su razonamiento, que altera la manera en cómo siente la vida, su comportamiento por un determinado periodo de tiempo, en que al final genera algún tipo de daño o dependencia. Existen muchos tipos de drogas que conocemos en nuestra cultura, como la marihuana, como la cocaína, como el cristal, como la heroína, que son sustancias que están muy presentes en la cultura y vemos que le hace mucho daño a la gente, ¿no es cierto? Pero aquí empieza lo interesante y aquello que nos invita al autoconocimiento. ¿Saben ustedes igual cuál es un ejemplo de una droga? Además de las que ya mencioné. Sí, pero principalmente nos vamos con esto. Con el alcohol. Fíjese que el alcohol cumple con todas las características que acabamos de mencionar de lo que es una droga. El alcohol, al ser consumida, también altera el funcionamiento de nuestra psiquis. También altera la conducta, la percepción de la realidad, genera daño y dependencia. Cumple perfectamente con todas las características que acabamos de mencionar de lo que es una droga. Pero fíjese qué curioso. Nosotros subconscientemente no consideramos al alcohol como una droga. De hecho, el tema de la conferencia se llama drogas y alcoholismo. O sea, está separado, como que las drogas es una cosa y el alcoholismo es otra. ¿Y por qué?
si es exactamente lo mismo? Y son cuestiones que tenemos que empezar a indagar. ¿De qué manera? ¿Por qué la razón? ¿Cuál es el argumento en el que me apoyo para no considerar el alcohol como una droga? Porque no lo consideramos así de manera general. Es decir, fíjese qué curioso, una persona que toma alcohol no se considera drogadicta. Una persona que ayer bebió una copa o 3 copas de vino, no le dice a sus amigos, ayer me drogué. ¿Verdad que no? ¿No lo consideramos así? ¿Sí? Es algo como que completamente independiente. O sea, una cosa es emborracharse y otra cosa es drogarse. Así lo percibimos, pero en realidad no es así. El alcohol es una forma de drogadicción, con todas sus características, con todas sus consecuencias, que ya no somos capaces de ver. Por eso la importancia de la reflexión acerca de los principios culturales que hemos recibido a través del tiempo y los medios de comunicación. Porque hemos nacido y crecido en una cultura que ha visto el consumo del alcohol como algo normal. ¿Sí? Si salimos a la calle y vemos una persona bebiendo alcohol, de repente no nos genera ninguna impresión. Pero si vemos una persona que está inhalando cocaína, eso sí nos genera una impresión. Podemos llegar a sentir miedo, inseguridad, lástima. Pensamos que esa persona está muy mal, cuando nosotros a lo mejor andamos también en algún grado por ese camino. Entonces, esto es algo que nos invita mucho a la reflexión. El alcohol es también una droga, pero ¿por qué no lo vemos así? ¿Por qué lo hemos separado? ¿Cómo llegamos a este punto? Y de cómo al separar el alcohol de las drogas, obviamente de alguna manera justificamos esa acción. Porque las drogas lo vemos como algo malo. Pero el alcohol no siempre, ¿no? De repente, dependiendo, o sea, se justifica. Fíjense que en nuestra cultura, el alcohol es ingrediente principal de toda relación. O sea, el consumo de bebidas alcohólicas ha alcanzado la esencial, la importancia social, a tal grado que le encontramos como el punto de partida de cualquier relación. Encontramos el alcohol presente como la esencia de cualquier fiesta. ¿En qué cantina, en qué discoteca no se venden bebidas alcohólicas? ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, el alcohol a tal grado en nuestra cultura que ya está presente en nuestra religión. Porque hasta los eventos religiosos, el alcohol es también el ingrediente principal. Por ejemplo, en las bodas. No falta el alcohol en las bodas. Inclusive vemos el consumo del alcohol relacionado con la educación. Porque en una graduación, que es donde uno va a recibir esos honores por toda la educación que recibió durante 2, 3, 4, 5 años, ¿y cómo festejan esa celebración? Con alcohol. Entonces, como que la educación está formando, ya está afectado también por esta situación. En los funerales, así como lo encontramos en las fiestas para los momentos felices, también los encontramos para los momentos tristes, como en los funerales, en los bautizos, que es una cuestión religiosa. Vemos que el alcohol está hoy presente prácticamente en todas las esferas de la sociedad y es el ingrediente principal de cualquier tipo de relación. Para llevar a cabo cualquier tipo de reunión social.
Entonces, la pregunta aquí no es, o sea, digamos que el concepto de la conferencia no es condenar de una manera dogmática el alcohol, sino entender su por qué y su para qué. O sea, ¿cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cómo es que como sociedad nos encontramos en este punto en el cual no podemos relacionarnos si no hay una botella de alcohol como medio de esa relación? ¿Por qué toda la humanidad tiene que vivir de acuerdo al consumo de esta sustancia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces hacemos cosas que no pensamos. Lo que pasa es que la conciencia se nos duerme a través de la conciencia colectiva. Porque la diferencia que existe entre el alcohol y la marihuana, la cocaína, la heroína, el éxtasis, etc., es que el alcohol es legal. Ahí sí hay una diferencia. Entonces, como el consumo del alcohol es legal y por lo tanto tenemos libre acceso a él, obviamente el consumo del alcohol crece a través del tiempo y crece hasta tal grado en donde encontramos una cultura, una sociedad en donde ya casi todos toman. Entonces todos, al consumir alcohol, se desarrolla esa percepción, o sea, todos tenemos la noción instintiva o la sensación como personas de que lo que hace la mayoría de las personas no está mal, porque por eso lo están haciendo. O sea, tenemos esa asociación inconsciente de que lo malo es aquello que hacen pocas personas escondidas, como por ejemplo asesinos, ¿no? Los asesinos, pues, para hacer sus actos de maldad, pues son pocos, se esconden, no se dejan ver, uno no sabe quiénes son, ¿no? Como que la corrupción, cómo funciona la corrupción, pequeños grupos de personas que nadie sabemos quiénes son, cómo le hacen, todas escondidas, ¿no? Como que tenemos esa idea generalizada de que la maldad es algo que se mueve, pues, escondidas, a disimulación. Y sí funciona así muchas veces, pero no siempre. Porque el consumo de alcohol es una sustancia que hemos aceptado de manera colectiva y que como lo hacemos todos, nos genera esa sensación de que no está mal. No está mal, pues porque todos lo hacen mis amigos, lo hacen mis papás, lo hacen mis vecinos, mis maestros, las personas que admiro en las redes sociales, o sea, todo el mundo lo hace. Entonces, al ver que todo el mundo lo hace, genera esa sensación de que no está mal. Hay un sueño de conciencia a través de la aceptación colectiva, así me explico. Y el grado de la aceptación cultural es tan grave, porque aquí sí llegamos como que a los colmos de los colmos, que la abstinencia del alcohol, hoy por hoy, ya se toma como una descortesía, como un insulto, como una falta de respeto, como fanatismo religioso. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va a una reunión social y uno dice, no, yo no quiero tomar? Hasta la gente se ofende, se siente insultada, ¿sí? Hasta te empiezan a presionar, a insultar, a convencer, porque la abstinencia del consumo del alcohol ya se ve como algo malo y su consumo como algo bueno por la aceptación colectiva. Pero la verdad no depende de cuánta gente la practique. Decía el Buda, de que no porque miles de personas crean en algo, significa que eso es verdad. Que no porque miles de personas hagan algo, significa que eso está bien. La multitud no es un elemento para poder evaluar cuándo algo es cierto o es bueno. Porque muchos pudieran estar equivocados y pocos pudieran estar en lo cierto, ¿sí? Entonces, hablamos de que el alcohol, además de ser el ingrediente principal de toda relación, ya su abstinencia se ve como un insulto. Hasta ese grado hemos llegado, ¿no?
¿Y cómo llegamos a esto? Cuando el alcohol se hace legal, ¿qué quiere decir que el alcohol es legal? Quiere decir no solamente que se puede consumir, lo más importante del asunto es que cuando el alcohol se hace legal, quiere decir que se puede comerciar con el alcohol, se puede hacer negocio con el alcohol, se puede crear una industria, una empresa que se dedique a la fabricación y distribución de estas sustancias con tal de ser una fuente de ingresos para las personas que lo generan, ¿no? Eso es lo que implica de que el alcohol sea legal, de que ya se puede comerciar, de que ya se puede vender, de que ya puedo acceder a un beneficio a través de la sustancia. Porque esto es uno de los elementos principales que nos ha llevado a que hoy como cultura dependamos tanto de esta sustancia. Porque el alcohol al ser legal y al tener esa opción de poder hacer negocio con ella, es que empiezan a ver en la cultura una influencia subliminal para el consumo del alcohol. ¿Sí saben lo que son los mensajes subliminales? ¿Sí? Son mensajes que provienen de lo que se le conoce como el neuromarketing, ¿sí? En donde las personas que promueven sus productos a través de agencias de marketing saben cómo funciona el ser humano, su psicología, por supuesto, para poder meter la marca de una empresa dentro del subconsciente de la persona sin que la persona se dé cuenta. Entonces, cuando la persona busca un producto que esa marca vende, el subconsciente relaciona el producto con la marca y viene el interés de la persona por consumir esa marca. Todo eso se le llama influencia subliminal, producto del neuromarketing. Entonces, cuando el alcohol se hace legal, cuando se puede hacer negocio con el alcohol, obviamente el alcohol se empieza a producir, y cuando el alcohol empieza a producirse se tiene que vender. Porque pues ese es el negocio. Si la persona que crea una empresa no vende el alcohol, se va a la quiebra. Entonces tiene que vender lo que produce. ¿Y cómo lo hace para venderlo? Pues a través del neuromarketing. ¿Y cuál es el neuromarketing del alcohol? Nosotros tenemos la asociación mecánica a través de la influencia subliminal de relacionar el consumo del alcohol con diferentes tipos de conceptos de orden social que están en relación con nuestro proyecto de vida. Como por ejemplo, el consumo del alcohol para tener una fiesta perfecta. ¿Quién en la vida no quiere una fiesta perfecta? Un espacio donde convivir con los amigos, donde todos podemos pasar muy bien. ¿Sí? Entonces, como la fiesta perfecta es algo que inconscientemente todos buscamos, entonces el neuromarketing en relación al alcohol, pues no es nada ignorante en esos temas. Mete el producto y empiezan a anunciar a través de los diferentes medios de comunicación que a través del consumo del producto vamos a tener la fiesta perfecta. Vamos a ver otra publicidad. Lo mejor contra la presión en el trabajo. Lo mejor contra la presión en casa. Esos dos anuncios son reales. Yo los agarré de las redes sociales y obviamente tuve que cerrar la marca, ¿no? Pero son reales. Entonces, ¿aquí qué nos están enseñando? Aquí nos están metiendo la asociación mecánica de relacionar las dificultades laborales, las dificultades de la familia con el consumo del alcohol. Si tengo mucho estrés laboral porque hubo mucho trabajo, porque tengo muchos pendientes, porque llegó un cliente que es muy difícil de tratar con él, ¿qué voy a hacer? Tomar alcohol, relajarme, buscar ese espacio de confort para neutralizar todo ese peso, toda esa carga. Pero ¿de dónde viene esa asociación que nosotros tenemos de relacionar el descanso con el consumo del alcohol? ¿De dónde la sacamos? ¿Sí? Neuromarketing. Tenemos problemas con la casa, con la esposa, no me entiende, nos peleamos. ¿Qué hago? ¿Qué hacen los hombres cuando se pelean con la mujer? Van a la cantina. ¿Y por qué a la cantina?
¿Por qué van en busca del alcohol? ¿Cuál es la relación, cuál es la asociación psicológica que tenemos para vincular las dificultades matrimoniales con el consumo del alcohol? O sea, ¿de qué manera consumir alcohol va a solucionar las diferencias que tengo con mi pareja? ¿Es bueno, es útil, es necesario, sirve para algo? Hay que preguntarlo. Y si no, entonces ¿por qué tengo esta asociación? ¿Por qué lo hago, no? Entonces, esta es una de las razones principales por las cuales nosotros tenemos mucho ese deseo de consumir alcohol, porque tenemos el concepto de que el alcohol es el ingrediente para el descanso, para festejar el éxito, para lamentar las derrotas, para celebrar cumpleaños, bautizos. Todo eso tiene que ver con el marketing, ¿no? Otra de las causas principales tiene que ver con la cultura de la imitación. Nosotros naturalmente, cuando somos niños, imitamos a los grandes. Naturalmente. Entonces, cuando vemos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a los artistas que tanto nos impresionan, a la gente en general que consume alcohol, nosotros como niños nos sentimos atraídos hacia eso también. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Se le conoce como la ley de la nivelación o la ley de la entropía. Hay un tema exclusivo para eso, en donde todos estamos sujetos constantemente a la imitación, sobre todo cuando somos niños, y no en el aspecto positivo, sino en el aspecto negativo, ¿sí? Entonces, muchas veces empezamos a tomar alcohol como una estrategia social, porque el niño quiere tener amigos, porque el niño quiere caer bien, porque el niño quiere ser popular en la escuela. ¿Y cuáles son los medios para llegar a eso? Muchas veces tomar alcohol, porque el alcohol te vincula a la amistad, sobresalir, de alguna manera el hombre a mostrar que es valiente, y así caemos en la imitación y al consumo del alcohol desde que somos niños. El sistema humano, el organismo completo, neurológico, intestinal, pulmonar, sanguíneo, etc. Todo el organismo del ser humano no está diseñado para el consumo del alcohol. Eso ya se sabe. No está diseñado. Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos alcohol por primera vez? Nuestro cuerpo lo rechaza de manera inmediata. Y es cuestión de que el niño de 13, 14 años se tome 2, 3 cervezas y ya se siente mal, dolor de cabeza, náuseas, ganas de vomitar, comportamientos involuntarios, asociación psicológica alterada, ¿no? Comentarios tontos que nada tienen que ver con la realidad y todo este tipo de situación de manera rápida, porque el organismo no está acostumbrado. De hecho, la primera vez que consumimos alcohol, si uno se acuerda, para muchos fue un sabor muy, muy amargo, algo que muchas veces no nos gustó, pero que lo hicimos porque pues todos lo estábamos haciendo y queríamos socializar y conocer y todo. Entonces, como el organismo no está diseñado para el consumo del alcohol, tomando 2, 3 cervecitas, llega lo que conocemos como la cruda o como el malestar. ¿Sí? Rápidamente el niño empieza a tomar a las 5 de la tarde y a las 8 ya está en el inodoro vomitando. Ya se siente mal, se quiere morir. A veces no soporta, dice que no lo va a volver a hacer. O sea, es tanto el sufrimiento que siente la persona que dice que no lo va a volver a hacer jamás. Pero fíjese qué curioso, es tanta la presión social de volverlo a hacer, que aunque haya sufrido
intensamente y se haya jurado a sí mismo que no lo va a volver a hacer, es tanta la presión social a través del marketing, a través de los amigos y de los medios de comunicación, que al final lo tenemos que volver a hacer una y otra vez, así nos haga sufrir. Y es algo, fíjate, que inconsciente, porque ¿cómo es que hacemos algo que nos hace sufrir? Eso no es algo consciente, ¿verdad? Entonces, llega la cruda, ¿sí? Pero por la presión social, volvemos a caer en lo mismo. Nos dejamos llevar por la sociedad y por las circunstancias, ¿no es cierto? Y entonces caemos en el que se le conoce como el vicio. El vicio es un ciclo repetitivo en donde se cumplen diferentes etapas que al final afectan nuestra vida, nuestro bienestar y nuestra felicidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza? Primero, el vicio comienza con el consumo, ¿sí? Aquí empieza, con el consumo. Luego viene la experimentación de algún tipo de bienestar, porque muchas personas cuando toman alcohol se ponen alegres, les da por cantar, les da por bailar, les da por contar chistes, ¿sí? Experimentan algún tipo de bienestar, se olvidan de sus problemas, ¿no? Que tiene una duración obviamente limitada. Posteriormente viene primeramente la resaca, que son las consecuencias de meterle a tu organismo algo que no está diseñado para su integración, ¿sí? Para su digestión. Entonces posteriormente viene la resaca, que es dolor de cabeza, náuseas, vómito, diarrea y muchas otras cosas, ¿no? Posteriormente uno dice no lo voy a volver a hacer, pero luego por la presión social siempre lo vuelve a hacer, vuelve a consumir, vuelve a experimentar bienestar y vuelve la resaca. Pero con la repetición, el organismo aprende a procesar el consumo del alcohol de alguna manera. Lo aprende a procesar. ¿Y qué es lo que pasa cuando el organismo aprende a procesar el alcohol? Que deja de haber resaca. Ya hay personas que por la constante repetición de su consumo toman un montón de alcohol y ya no sienten cruda. Al siguiente día hasta lo presumen, sin dolor de cabeza, listo para otra vez, hoy a dónde, ¿no? Y ahí nos vamos nuevamente. Ya la persona ya no le da diarrea, vómitos, náuseas, dolor de cabeza. ¿Qué pasó? Ya de alguna manera el cuerpo aprendió a procesar el alcohol. Y a veces eso lo ve uno como una buena noticia, porque uno dice, bueno, ya me voy a poder emborrachar sin tener que sufrir al siguiente día de la resaca. Pero no es así. Cuando nuestro organismo aprende a procesar el alcohol, caemos ya en la dependencia. Caemos ya en el verdadero vicio. Porque cuando tu organismo aprende a procesarlo y se lo dejas de dar, entonces ya el organismo empieza a flaquear. Y empezamos a sentir ansiedad. Y esta ansiedad nos va a llevar obviamente a la necesidad de consumo. La necesidad de consumo nos va a llevar a la búsqueda de la sustancia, consumo de la sustancia, bienestar de la sustancia, ansiedad por falta de sustancia, necesidad de más sustancia, búsqueda de más sustancia, y así caemos en un ciclo repetitivo que cada vez se agrava más. Cada vez necesitamos más alcohol para poder producir los mismos efectos, porque ya nuestro organismo lo sabe digerir. Y mientras más alcohol, más dependiente estamos haciendo nuestro organismo a la sustancia. Y por lo tanto va a haber más ansiedad cuando suspendamos su consumo. Y más va a ser el sufrimiento y la necesidad de consumo. Y así nos caemos en el vicio. Y nos vamos volviendo esclavos del consumo del alcohol. Vamos desarrollando el yo borracho. ¿Sí? En donde
el alcohol se vuelve como nuestra religión. Dice el maestro Samael, ¿sí?, que el adicto convierte el alcohol en religión, porque todo va a tener que ver con el alcohol. Si estoy triste, alcohol. Si tengo problemas, alcohol. Si tengo miedo a cierto evento de la vida y no sé qué hacer, alcohol. Si me despido del trabajo, alcohol. Si conseguí una pareja, alcohol. O sea, lo que antes era gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, ahora es alcohol, alcohol, alcohol. Todo me va a llegar por este medio. ¿Sí? Vamos desarrollando el yo borracho, que es este yo. O sea, el yo psicológico es un ego, es un defecto psicológico que se activa en nuestra psiquis y que nos hace creer y sentir que necesitamos el alcohol para hacerle frente a los diferentes eventos de nuestra existencia. Este es el yo del alcohol, en donde uno queda completamente condicionado, en donde uno a través del tiempo se degenera, porque el alcohol va en contra de los valores de la conciencia. Por eso lo ponemos aquí, porque nos duerme la conciencia su consumo, porque el alcohol desarrolla los antivalores de la irresponsabilidad, la impaciencia, el enojo, la infidelidad, el crimen, los insultos, las agresiones. Todo eso está relacionado con el alcohol. ¿Sí? Por eso las personas que consumen alcohol siempre tienen problemas de relaciones, sobre todo matrimoniales. ¿Sí? Porque el alcohol fomenta este tipo de inmoralidad, irresponsabilidad, impaciencia, neurosis, infidelidad, ¿sí?, que nos aleja de los valores que nosotros queremos desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, en relación al consumo del alcohol, hay como que un concepto que nos explica la metamorfosis del yo borracho, las diferentes etapas por las cuales el borracho pasa al momento de consumir alcohol, ¿sí?, que están relacionados con diferentes tipos de animales. Entonces, al estar ebrios, dormimos nuestra conciencia y damos rienda suelta a nuestros egos, ¿no es cierto? Entonces, primero está el loro. Así está la metamorfosis del yo borracho. La persona, cuando empieza a tomar 2, 3 cervecitas, le sale el loro, es decir, el chisme, la persona que empieza a hablar, sí, que esto, ¿te acuerdas cuando fuimos y vivimos y tal persona y mírale y que no sé qué? Chisme, ¿no es cierto? Le da por hablar a la persona, ¿sí? La metamorfosis del loro. Luego viene la metamorfosis del mono, ¿sí? Porque le da a la persona a bailar, a hacer el ridículo, pararse en medio de la mesa, quitarse la camisa, ¿sí?, y tener ese comportamiento ridículo, ¿sí?, que es muy similar al comportamiento de los monos, ¿no es cierto? La persona que es payasa y que hace puras cosas. Luego viene la metamorfosis del león, que es cuando la persona ya está muy borracha y ya no le está cayendo bien la borrachera. Entonces la persona le da por defender a sus amigos, por buscar pleito, que no quiere pagar la cuenta, que llamen a la policía, que no le importa, que no se quiere ir, y empieza a botar las mesas, y empieza a pelearse con el mesero, con la persona que atiende en los baños. Le da por hacer pleito, por creerse pues esa persona valiente, creerse esa persona fuerte que puede defender a todos y que quiere imponer su voluntad ante la voluntad de los demás, ¿sí? Es todos los pleitos de la borrachera que nunca se quieren pagar. El mala copa, ¿no? Y por último, la metamorfosis termina en el cerdo.
Porque la persona termina en una condición insalubre que es comparada con la vida de los cerdos. Entonces la persona termina en el retrete, durmiendo en su propio vómito, a veces orinando en la calle de una manera muy inmoral, termina sucio, durmiendo en la banqueta, arrastrándose en la calle, ¿sí? Y en esos términos sucios y antiestéticos que muchas veces cuando estamos borrachos ya no somos capaces de manejar, ¿sí? Como pasa la mujer que llega pues bien vestidita, bien peinadita, bien maquilladita a la discoteca, ¿no? Y cuando sale ya descalza, con la minifalda arriba, con el pelo despeinado, ¿sí? Ya hay como que un descuido de la imagen y del pudor de una persona, ¿no? Entonces por eso hablamos de esta metamorfosis del loro, el mono, el león y el cerdo, que son unas características que podemos encontrar en las personas que toman y que por supuesto nos llevan al lado diferente que nosotros pretendemos ir, porque esto no es una crítica general a las personas que toman. O sea, las personas que quieren tomar tienen todo el derecho de hacerlo y de vivir su proyecto de vida como mejor lo crean posible y debido, ¿sí? Esta conferencia es para nosotros, porque nosotros somos los que queremos despertar conciencia, somos los que queremos desarrollar los valores de la honestidad, la justicia, responsabilidad, generosidad, paciencia, tolerancia, compasión. O sea, somos nosotros los que estamos interesados en este tipo de valores. Y no vamos a lograr desarrollar este tipo de valores si sostenemos este tipo de vicios que automáticamente nos llevan a los comportamientos opuestos hacia los cuales nosotros queremos aspirar. O sea, esta enseñanza es para nosotros, no para el hermano, para el hijo, para el primo. O sea, la gente tiene que tomar decisión y responsabilidad de sus propias vidas. Nosotros estamos tratando de hacer conciencia de cómo podemos lograr aquello que queremos y qué es lo que tenemos que dejar de hacer y qué es lo que tenemos que empezar de hacer. Entonces, la borrachera siempre está relacionada con todo tipo de dramas y crimen. Accidentes automovilísticos, pleitos de pareja, los maltratos intrafamiliares donde el hombre le pega a la mujer, donde la mujer le pega a los hijos. Todo este tipo de casos feos están relacionados con el consumo del alcohol y de las drogas. Violaciones, secuestros, asesinatos y todas estas graves tragedias que vemos en los medios de comunicación muchas veces están relacionados con el consumo del alcohol. La persona que comete el acto delictivo muchas veces está bajo el efecto de alguna sustancia, drogas o alcohol. Ambas, de hecho es lo mismo, ¿no? Veníamos a hablar al principio. Para que vean que yo también tengo el chip, ¿no? Todos tenemos el chip. Entonces, hay personas que a veces tienen comportamientos que se arrepienten, como la mujer que bajo los efectos del alcohol cede a una relación sexual con su mejor amigo y al día siguiente se arrepiente. ¿Sí? Es algo que hizo que no haría sus 5 sentidos, es algo que invadió su moral, que invadió su ética, que invadió la imagen que tiene de sí misma, pero que bajo los asuntos del alcohol no supo cómo manejarlo. ¿Sí? Los hombres que bajo los efectos del alcohol a veces entre los mejores amigos se agarran a pleito. O a veces pasa mucho que a los hombres y a las mujeres que están bajo los efectos del alcohol les da por robar. Eso pasa mucho. Estamos todos, somos amigos, nos conocemos, estamos tomando, están los celulares acá sentados y de repente, ¡pum!, desaparecen. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo? Pues si todos nos conocemos. Y es que cuando estamos bajos a los efectos del alcohol, damos rienda a nuestros egos más oscuros, más perversos. Por eso nos pasan muchas cosas que después nos arrepentimos cuando estamos bajo los efectos del alcohol. Decimos cosas que luego nos arrepentimos, hacemos cosas que después nos arrepentimos, y por supuesto está relacionado con el sueño de conciencia. Por otro lado, vamos a hablar de las drogas. Ya hablamos mucho de las drogas,
ejemplificando el alcohol, que es la droga que tiene más relevancia en nuestra cultura. Sin embargo, hablando de otras drogas, solamente voy a mencionar una cosa. ¿Sí? Existe la visión de que se puede lograr el despertar de la conciencia a través del consumo de sustancias que alteran nuestra percepción, a través de la idea de que nos acercan a Dios o al amor, ¿sí? Pero que en realidad son algunos tipos de droga. Recordemos que droga es toda sustancia que altera el funcionalismo psicoemocional de la persona, que altera su percepción y que lo lleva a algún tipo de daño o dependencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la gnosis? Nos dice que por ahí, por ejemplo, del año 60, cuando la gnosis dice que empezó la era de Acuario, la humanidad quedó regida por Urano, por el planeta Urano, que empezó a emitir unas energías dionisíacas que influyen en las psiquis humanas. Dionisio es el dios del vino, del placer, de la excitación. Algunos se le llaman de la felicidad dentro de la cultura griega. Entonces se le llaman energías dionisíacas porque las influencias de Saturno llevan a la humanidad a buscar este tipo de cosas. Entonces en los años 60-70, cuando la cultura venía muy materializada a través de la ideología marxista y materialista, en donde la religión cayó en un aspecto muy peligroso, ¿sí? Porque ya nadie quería saber nada de Dios, el amor, las dimensiones, todas estas cosas. A través de la dialéctica materialista que empezó a promover Marx y Engels, empezaron a quedar asentadas. Si ya la religión ya era algo que a nadie le interesa, si ya nadie quiere creer en Dios y en esas cosas, ¿sí? Entonces, cuando vino la influencia de Urano a través de las energías dionisíacas, las personas volvieron a interesarse por la actividad de esta influencia en estos asuntos de la libertad, del amor, de la felicidad, de Dios, de la naturaleza y de este tipo de temas. Pero lo que nos enseña la gnosis es que esta influencia dionisíaca tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El aspecto positivo de la onda dionisíaca tiene que ver con los yogis, con los monjes tibetanos y con algunos grupos gnósticos que lograron rescatar las enseñanzas esenciales de la gnosis para el desarrollo de la espiritualidad, el descubrimiento de las escrituras del Nag Hammadi, ¿sí? El rescate del respeto hacia las enseñanzas tibetanas y de la India y de los Vedas y de todo este tipo de cosas, se volvieron una manifestación de esta onda dionisíaca en su aspecto positivo, en donde las personas, como por ejemplo los yogis y los monjes tibetanos, se dedican a vivir de una manera sencilla, humilde, a través de la meditación, buscando a Dios dentro de sí mismos, ayudando a las demás personas en sus necesidades, de una manera austera, no pobre, sino austera, sencilla, ¿sí? Vivían en oración, en meditación, en agradecimiento, en generosidad, ayudar a su comunidad. Este es el aspecto positivo de la onda dionisíaca. Las personas que empezaron a sentir interés por Dios, la naturaleza, el amor y todas estas cosas. Y también tenemos la onda negativa de la onda dionisíaca.
aquellas personas que también quedaron cautivados por estas energías y que también querían un contacto con la naturaleza, con Dios, con la felicidad, con la fraternidad, la unidad social, pero en su aspecto negativo, que fueron a través de las drogas y que dieron origen al movimiento hippie. El movimiento hippie es el resultado de la onda negativa dionisiaca, en donde se busca el amor, la paz, la felicidad, la unidad, la naturaleza, a través de psicodélicos, a través del consumo del LSD, de la marihuana, del hashish, ¿sí? En donde al final, en estos grupos, pasaban un montón de cosas. Infidelidades, asesinatos, violaciones, orgías, personas que quedaban locas, personas que se asesinaban, se suicidaban, ¿sí? Personas que les daba, como decimos aquí en México, un pasón, ¿sí? y quedaban en el viaje, ¿sí? Personas que quedaban locas por su consumo. O sea, son personas, a la onda hippie que es amor y paz. O sea, la esencia de esta gente, digamos que es noble: amor, paz, naturaleza, sencillez, compartir, unidad, fraternidad. O sea, los ideales son perfectos. El problema son las formas, en donde se aíslan, critican al capitalismo, al que trabaja, al que produce, al que hace algo por los demás, ¿sí? Se drogan, no pueden ser felices, no pueden estar en fraternidad si no está esa sustancia de por medio. Se empiezan a robar las sustancias, que tal se fumó mi churro de marihuana, que él nunca colabora, ¿sí? Y en esas aldeas de supuesto amor y fraternidad, siempre pasaron lamentables cosas. Y esta ideología hippie está presente hoy en nuestros días. Tal vez no bajo los medios del concepto hippie, ya no existe con el nombre hippie, pero existen mucha ideología espiritual que nos invitan al despertar de la conciencia a través del consumo de diferentes sustancias. Hay muchas sustancias como el peyote, que es una planta que tiene poderes metafísicos y que nos puede llegar a experimentar experiencias de tipo metafísicas, desdoblamientos astrales, recuerdos de existencias pasadas, visiones que a veces se mezclan con fantasía y premoniciones. Hay plantas de poder, pero las plantas de poder no significa exclusivamente un despertar de la conciencia, porque el poder, así como te puede fortalecer, también te puede destruir, ¿no es cierto? Entonces, nada más esto va en relación a las drogas. El despertar de la conciencia que nosotros promovemos no es bajo ninguna sustancia. Hay que aprender a estar felices, contentos, agradecidos, en armonía con las enseñanzas de Dios, sin una sustancia intermediaria. Esto no sé si lo voy a poder producir. Vamos a producir este videíto para que vean qué es lo que hacen las drogas a las personas. Esto es muy interesante. La curiosidad, ¿no?
Bueno, pues ahí está un videito. No es muy bonito, pero muy representativo, ¿no? Ya que la semana pasada hablamos del karma, ¿sí? El consumo de bebidas alcohólicas genera karma económico. Porque todo lo que disponemos por ley divina es para el buen uso, para fomentar el amor, la sabiduría, la fraternidad, la generosidad, el bien común, todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tiempo, dinero, salud, conocimiento. Todo lo que tenemos es para eso, para el bien común. Entonces, cuando recibimos la oportunidad de tener buenos ingresos por parte de la ley divina y empezamos a gastarlos en alcohol, generamos karma económico. Empezamos a hacer mal uso del dinero. Y si vendemos bebidas alcohólicas, también empezamos a generar karma económico, porque estamos ganando dinero a costa de la salud psicoemocional y física de las demás personas. Y eso genera karma económico también. Y por lo tanto nos estamos, digamos que enrollando en futuras existencias donde carezcamos de esta importante herramienta de vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si todos tenemos a lo mejor algún tipo de adicción? Algunas personas más que otras, pero pues seguramente todos tenemos en algún trabajo por hacer. ¿Qué hacemos? Consejos. Hay que tratar de dejar definitivamente el consumo, haciéndonos conscientes de todas sus consecuencias y formas. Alejarse de los círculos, lugares y amistades donde se consume esto. ¿Sí? No podemos pretender estar yendo a bares, a cantinas, con todas las gentes tomando y nosotros en esa condición de abstemio, ¿no? Ya lo vamos a explicar en la ley de nivelación. Allá hay una presión social que nos va a hacer caer. Mantenerse ocupado física y psicológicamente en actividades que beneficien la recuperación. Es decir, un elemento principal de cualquier vicio es la desocupación. Ese es el ingrediente principal de cualquier vicio. Si nos mantenemos ocupados, vamos a sentir menos tentación y adquirir este consumo, ¿no? Realizar ejercicio físico para desintoxicar el cuerpo, hacer la transmutación de fuerzas cósmicas que aquí les vamos a enseñar para fortalecer la voluntad y llenarnos de nuevas energías, ¿no? Realizar trabajos conscientes para apagar el karma del yo. Esto es para las personas que están muy perdidas en el alcohol y que ya se quieren salir pero que no encuentran formas. Entonces, en la conferencia pasada donde se habló del karma, les enseñé unos ejercicios para hacer negociaciones con la ley divina para que nos quiten un porcentaje de la fuerza de este yo. Entonces vamos a poder dar ese salto a la liberación de esta dependencia. Hacemos un negocio con la ley, me comprometo por la humanidad a hacer estas buenas acciones, pero por favor quítame la tentación de este defecto. Y la ley lo concede. Y le quitan fuerza al defecto que uno tiene. Y nos ayudan a trascenderlo, ¿no? Esos son algunos consejos. La meditación. Hay que darnos cuenta de que el consumo que hacemos del alcohol no lo hacemos por voluntad propia, sino que lo hacemos influenciados desde pequeños por nuestra sociedad. Y que el despertar de la conciencia siempre nos lleva por caminos ajenos a los de la multitud. Entonces se nos hace muy complicado seguir este camino iniciático haciendo lo que todos hacen. Tenemos que desarrollar esta autonomía. Si reflexionamos y meditamos sobre esto, vamos a desarrollar esta conciencia, ¿no? Todo esto con continuidad y perseverancia. Y ya por último, unas enseñanzas del Evangelio de Tomás, del Maestro Jesús, dice: yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos en carne, y los hallé a todos ebrios, y no encontré entre ellos uno ni siquiera con sed, y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres,
porque son ciegos en su corazón y no se percatan de que han venido vacíos al mundo y vacíos intentan otra vez salir de él. Ahora bien, por el momento están ebrios, pero cuando vayan expulsando su vino, entonces se arrepentirán. Sí, aquí nos está hablando el Maestro Jesús de cómo el alcohol nos crea proyectos de vida que nos alejan de Dios, de la verdad y de la sabiduría. ¿Sí? Esto de estar ebrios tiene dos símbolos, ¿no? Uno literal, dos significados, uno literal y uno simbólico. El literal está hablando precisamente del alcohol, ¿no? Y el simbólico está hablando de un exceso de identificación por las cosas materiales. Uno puede estar, por ejemplo, ebrio de dinero cuando está todo el tiempo pensando en dinero, pensando en construir, en hacer popularidad, fama, poder. Decimos, ¿no? Uno está embriagado de poder. Esa es una afirmación mexicana que utilizamos. Entonces la ebriedad no es algo exclusivo del alcohol, sino cuando nos fanatizamos y obsesionamos con algo del mundo material, olvidando así estos anhelos trascendentales que son el desarrollo del amor y de la sabiduría. Hasta aquí la conferencia. ¿Qué dudas quedan? ¿Alguna duda en internet? ¿Todo bien? Vamos. Pero la definición, que ya se respondió, pues Daniel Cisneros dice que si dentro de la definición que se dice, pues que las drogas generan adicción. Por supuesto, todas las drogas generan algún tipo de adicción. Y todo tiene que ver con la ley del péndulo, que vamos a hablar más adelante. Porque según el placer que la droga genera, va a ser la consecuencia, la adicción y el daño que te hace. Las drogas que más placer te generan son las que después más daño te hacen. Se dice que el cristal, por ejemplo, es tan placentero que cuando uno lo prueba por curiosidad, queda ahí adentro. Ya queda condenado a eso y queda completamente dañado de una manera casi irreversible. Sí, eso son cuestiones muy delicadas, ¿no? Entonces, Carlos Méndez nos saluda desde El Salvador. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto, gracias por estar aquí y participar. Leo nos dice muy interesante tema. Sebastián, gracias, Víctor, por compartir la enseñanza. Sí, tenemos a Noami Herrera conectada. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Les invitamos siempre a compartir estos conocimientos en sus redes sociales porque son muy importantes y pues si queremos un mejor mundo hay que hacerlo entre todos. Entonces Afric nos manda saludos, muchos saludos a todos de vuelta. Nosotros nos vamos a celebrar el cumpleaños de Karim, vamos a comer unas pizzas vegetarianas, todos están invitados, que quieran participar adelante. Los que nos ven online, pues nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en otra conferencia más. Muchas gracias por asistir y estar aquí.